Pues empezamos este podcast aquí en Barcelona Culinary Hub, adentrándonos, en mi opinión, en un mundo apasionante, un mundo creativo, el mundo del marketing, de la comunicación, cómo está evolucionando la publicidad y todo esto relacionado con el sector gastro. Esto no sería posible si no fuera porque tengo a la mejor compañía, tengo a Marc Morillas. Bienvenido, Marc. Muchas gracias. Él es CEO y representante de la tercera generación de una de las consultoras de marca más importantes, consultora de marca Morillas. Marc, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues encantado de estar aquí contigo y de poder discutir acerca de lo apasionante que es el mundo de la comunicación y de las marcas. Antes de adentrarnos en este mundo, que yo creo que tendremos muchas cosas de las que hablar, porque hoy en día el marketing, las redes sociales, está a la orden del día, yo quiero saber cómo tú, como Marc Morillas, has llegado a este mundo. ¿Cómo te enamoró este mundo? Bueno, yo creo que en nuestro caso tiene mucho que ver con ADN, es casi genética, ¿no? Piensa que mi abuelo fue pionero del diseño en este país, en el 62 se levantó y dijo pienso diferente y luchó con toda su fuerza para intentar traer lo que pasaba afuera, a una España autárquica, gris, difícil, donde la comunicación no tenía casi espacio, ¿no? De hecho, murió con las botas puestas porque murió muy joven y no le pude conocer. Y esta historia casi de pionerismo y de éxito pues marcó mucho a mi padre, él me la traspasaba a mí y por tanto te diría que yo llego a este mundo casi por genética, ¿no? También es verdad que cuando lo vives tanto y yo recuerdo desde que tenía pues 4 o 5 años, mi primer uso de razón ya corría por el estudio de mi padre, vaciando papeleras, jugando con los diseñadores, vamos, lo he vivido toda mi vida y por tanto lo que soy, lo que hago define muy bien lo que soy, ¿no? Yo creo que es indisociable mi vida profesional de la personal. Y siendo tan pequeño, ¿qué era lo que más te gustaba? Quizás te gustaba el diseño, quizás te gustaba aprender sobre marcas. ¿Qué era lo que más te inquietaba, ¿no? De todo el mundo? Porque es un mundo muy amplio el de la comunicación, ¿no? Hombre, yo diría que tengo un vínculo muy especial con el diseño, porque al final el diseño no deja de hablar de funcionalidad, ¿no? Cómo pues a través de distintas formas de pensamiento creativo podemos ayudar a la vida de las personas, ¿no? Y esto es muy bonito, desde que diseñas una silla, una mesa, una botella de agua, cualquier producto, ¿no? Tener esa idea de funcionalidad en la cabeza y de cómo ayudar a las personas haciéndoles la vida más fácil es algo que desde pequeñito pues lo vi, cómo lo hacía, ¿no? Y la verdad es que me enamoró, ¿no? Y pues mira, este es el gran vínculo que tengo. Este es el inicio, el cómo empezó todo. Estábamos hablando de consultora de marca y a mí me parece que es un término bastante moderno, o también se utilizaba entonces. Bueno, es una terminología que yo creo que inventan los ingleses, más o menos sobre los 80, 90, ¿vale? Sí que es verdad que en España hemos tardado un poquito más en utilizarlo, pero básicamente viene a hablar de cómo podemos construir valor de negocio desde la disciplina creativa, desde distintas disciplinas creativas, pero principalmente es lo que se llama el valor intangible, ¿no? Tú cuando ves una marca, al final hay dos tipos de valor. El valor tangible, ¿no? Que viene desde la materialidad, el precio, lo más, digamos, racional, y a partir de ahí, sobre estas capas, se construye un valor intangible, ¿no? Eso es precisamente lo que hace una consultora de marca, escoger muy bien cómo construir ese valor intangible, a través de qué territorios, en función de qué tendencias, teniendo en cuenta qué hace la competencia, y por tanto es lo que venimos haciendo ya nosotros desde hace casi 10 años, que es un poquito hacia donde viramos en nuestro último cambio estratégico, ¿no? Según tengo entendido, vuestra consultora está incluida entre las 11 mejores agencias del mundo en el año 2021, en el ranking mundial. Así es. ¿Cómo ha sido esto? No nos lo digas mucho, que nos lo creemos y esto nos hace flaco favor. Yo siempre digo, y se lo digo al equipo, que el éxito nos emborracha y al final pues esto no deja de ser un hito en nuestra historia. Pero sí que es verdad que nos hace especialmente felices que fuera una organización inglesa, porque cuando a España, ya sabéis que la marca España ahora la estamos luchando entre todos, ¿no? Pero además ha sido bastante maltratada internacionalmente, sobre todo en mundos anglosajones o germánicos, y cuando pasa algo así, pues la verdad es que como representantes de la industria nacional y del diseño español nos hace especialmente ilusión, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Pues mira, haciendo una oda a la excelencia, intentar trabajar muchas veces a contracorriente y al final, pues cuando haces las cosas bien, te llega el reconocimiento y lo puedes disfrutar, ¿no? Es como el abracito que te das a ti mismo, pero al día siguiente hay que seguir currando, porque la cuenta de resultados vuelve a empezar de cero. Muy interesante, bueno, enhorabuena por ese reconocimiento. Y cuando empezasteis en la consultora, ¿cuántos seréis y cuántos sois ahora, ¿no? ¿Cómo ha crecido el equipo? Pues mira, en el 62 empezó mi abuelo, con mi abuela, que evidentemente también le está dando apoyo, ¿no? Pero empezó mi abuelo, que fue pionero, montó un estudio en aquel momento se llamaba de ayudantes, ¿no? Pues, con 4 ayudantes que le ayudaban pues, a investigar con materiales, con formas, con acabados, ¿no?
Y desde entonces hasta ahora, pues ahora somos casi 75 personas repartidas un poquito por todo el mundo. Y el cambio ha sido radical, porque claro, tener un equipo de 4 personas con las que te vas a comer cada día, pues a gestionar a 75 personas que tienes repartidas entre Barcelona, Madrid, Ciudad de Guatemala, Miami, Tel Aviv, Lima, Wow. o sea, estamos, pues este es el reto de ahora, ¿no? Crear ese vínculo y esa cultura teniendo mucha más gente y también mucho más separada, ¿no? Ahora, gracias a Internet, tenemos la facilidad de hacer estudios de mercado, de investigar de una manera muy rápida, muy fácil. ¿Y cómo se Así hacía es. entonces? Si no había ordenadores, no había Internet, ¿cómo lo hacían tus abuelos? Bueno, porque en ese momento había mucho oficio, ¿no? Cuando tenías el culo pelado, pero bueno, se puede decir culo pelado, ¿no? No estamos en audiencia protegida, tanto. ¿no? Cuando tenías, hacías muchísimas cosas y las tenías que hacer tú manualmente, al final tenías mucho oficio, ¿no? Y es verdad que el mundo en aquel entonces se movía a otras velocidades radicalmente distintas, ¿no? Piensa que mi abuelo cuando se iba a exposiciones tenía que pedirle permiso al ministro de Turismo, en ese momento era Fraga Iribarne, para que le dejaran salir del país, ¿no? Entonces, pero al final, con su inquietud, con su capacidad de abstracción y demás, tenía la capacidad de entender un poquito cómo se movía el mundo de aquella época, ¿no? Claro, si cogemos la velocidad a la que se mueve el mundo de hoy en día, sin la tecnología sería imposible poder entender cómo las tendencias afectan a cualquier industria, porque realmente es que si lo hiciéramos todo manualmente como aquel entonces, es que solo empezar y ya estaría todo caducado, ¿no? Impresionante, cómo van cambiando las cosas tan rápido. Y hablando de esto, me da la sensación de que antes las marcas intentaban transmitir mucho el propio valor de la marca, la visión, la misión de la marca. Y ahora estamos en este marketing donde parece que lo que más se busca es el dar que hablar, ¿no? ¿Qué te parece este cambio? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, yo creo que es consecuencia un poquito de cómo está en general todas las industrias, ¿no? Por primera vez, yo creo que la humanidad está llegando un poquito a una situación de madurez muy importante en términos de comunicación, ¿no? Tú te paseas por la calle y ya sea a través del móvil o a través de lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes, recibes ya casi más de 5.000 impactos al día, ¿no? Claro, todo está tan saturado que pues las marcas, ¿qué tienen que hacer para llamar tu atención? Subir más el volumen, ¿no? Entonces, dar que hablar es una de las estrategias. ¿Por qué? Porque hay que subir ese volumen y hay que destacar. Pues si tú eres un impacto, pues tienes que competir contra 4.999 impactos, ¿no? Y por tanto, muchas veces, dependiendo de la industria en la que estés, la única alternativa que tienes es hacer más campañas más agresivas y que llamen más la atención, ¿no? Decía Dalí que lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien, ¿no? Y es verdad que en el mundo de hoy en día yo creo que destacar es muy importante. ¿Qué pasa? Que si solo destacamos desde el plano táctico, es decir, yo me he visto de payaso y salgo aquí corriendo, la gente me mirará. Pero ¿va a confiar en mí? ¿Voy a ser relevante? ¿No? Esta es la diferencia entre hacer un truco de publicidad o realmente que ese truco de publicidad esté alineado en el ADN de la marca y esté, digamos, responda a los valores reales de la marca, ¿no? Porque si no, pues es verdad, llamas mucho la atención, pero quizá no eres relevante y no vas a estar en el set de compra, ¿no? Claro, desde que existe Internet, las redes sociales cada vez están capturando a más marcas, estás muy saturado el mercado, ¿no? Y es esta pregunta la que me viene a la mente. ¿Cómo te diferencias entre tantísima gente, entre tantísimas marcas? Uno se sienta y dice, oye, ¿qué hacemos para ser diferentes, ¿no? Esa es la pregunta clave de cualquier empresa. Esa es yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ser diferente cuesta muchísimo porque evidentemente Cada vez más, imagino. todo se mueve muy rápido, todo el mundo se inspira en todo el mundo, ¿no? Evidentemente Steve Jobs ya lo dijo, si hay que copiar al competidor, hay que copiar al competidor porque lo hace mejor que tú, ¿no? ¿Hay que nicharse mucho? ¿Hay que ser muy específico? Bueno, no tiene por qué. Lo único que tienes que ser es un poco genuino, ¿no? Es decir, tal y como hemos construido nuestras sociedades, hemos penalizado mucho disciplinas creativas, ¿no? Como la imaginación, como el pensamiento abstracto, como la conceptualización, la semiótica, ¿no? Yo me acuerdo, mi padre siempre me cuenta cuando mi padre diseñó los autobuses de Barcelona, ¿no? Que si te fijas, yo te pregunto, ¿los autobuses de Barcelona son rojos o blancos? ¿Qué me dirías tú? ¿Amarillos? ¿Blancos? Vale, hay unos que son amarillos, pero tú me dirías, son blancos, ¿vale? Y me alegro que me digas esto, no estaba preparado y esto es importantísimo, porque en ese momento estamos hablando de la Barcelona preolímpica, ¿no? Y en ese momento todos los autobuses de Barcelona eran rojos, todos rojos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando Barcelona gana la candidatura a las Olimpiadas, Maragall le pide a mi padre, pues es importante que tengamos un sistema de transporte más olímpico, más premium, necesito que los autobuses sean blancos. Automáticamente mi padre le dice al alcalde, sí, pero es que si la gente cuando hace así en la parada busca un autobús rojo, no blanco. Por tanto, muchas veces hay que introducir cambios
que la gente acabará aceptando a lo largo del tiempo, pero sin cambiar el uso principal, porque si no, es que lo remueves todo, ¿no? Entonces, pues y ahí es el claro ejemplo de la importancia de la semiótica, ¿no? Los símbolos, la simbología. Todo esto lo hemos penalizado muchísimo en pro de la inteligencia artificial, la programación, la tecnología y tal, y cada vez más como sociedad somos menos creativos, porque lo primero que te pregunta Netflix es si te gusta o no te gusta esta película. Entonces, como te va clasificando o te va amorrando solo a lo que te gusta, te quita una parte importante de tu criterio, porque tu criterio se construye sobre todo en base a lo que no te gusta, ¿no? Entonces, claro, hemos construido sociedades pues, menos creativas, más tecnológicas, más racionales. Resultado, la mayoría de marcas se comportan todas iguales. Me sorprende cuando me dices que cada vez somos menos creativos, ¿no? Porque precisamente me da la sensación de que cada vez uno tiene que romperse más la cabeza, precisamente para lo que decíamos, para destacar. ¿Pero es así? ¿Somos menos creativos, tú crees? Bueno, somos menos genuinos, yo creo que tenemos menos herramientas. Por ejemplo, la importancia de la cultura, yo creo que la construcción de marca es algo clave, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a una exposición de arte contemporáneo, ese arte está hecho para provocarte, ¿no? Para sacudirte en tu interior, para decir, coño, piensa un poquito, ¿no? Salgamos del Instagram Story y de la banalización de la fotografía, por ejemplo, que claro, la fotografía siempre ha sido un arte histórico, espectacular, y ahora la banalizamos muy fácilmente, ¿no? Entonces, no es que seamos menos creativos, es que cada vez más estamos todos amorrados a los mismos impulsos, ¿no? Y al final, si comes cada día caviar, pues al final te acostumbras al caviar, ¿no? Entonces, pues con la sociedad pasa un poquito lo mismo, y yo creo que para ser más genuinos necesitamos abrirnos un poquito de mente, ir a ver cosas que no nos gustan, estar más cerca de la cultura, que además tenemos las herramientas para poder hacerlo, empezando por esta ciudad, que es una capital cultural maravillosa, que la tenemos un poco descuidada, pero que podemos hacerlo, ¿no? Veo que hay algo que todavía no se ha perdido, que es esta publicidad comparativa, ¿no? Grandes empresas que todavía siguen utilizando esta publicidad, no sé si llamarla comparativa o agresiva, porque utilizan vamos a decir, contrincante o a esa marca opuesta o competencia, pues para darle este engagement a su propia marca, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, vamos a decir nombres, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Burger King. Esto sigue pasando, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Te gusta este modelo de hacer publicidad? Aquí me estás arrinconando ya. No, te estoy haciendo un Netflix. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, exacto. No me gusta. Y te explicaré por qué. Es decir, una cosa es cuando hay cierta connivencia entre las marcas, ¿no? Evidentemente, Pepsi, Coca-Cola, equipo rojo, equipo azul, una lo hace, el otro se contestan y ya forma parte incluso de un aspecto casi cultural, ¿no? Pero no me gusta la publicidad comparativa porque lo encuentro de segundón. Es decir, tú cuando para llamar la atención tienes que compararte con otro, es que estás muy vacío de contenido, ¿no? Significa, ostras, poca personalidad tienes tú como para tener que utilizar a otro para decir que eres mejor que el otro, ¿no? Y esto es algo que no me gusta, que se ha utilizado en muchas industrias, en muchas áreas de la comunicación, y yo creo que las marcas tienen argumentos suficientes para destacar por sí mismas, ¿no? Fíjate que Samsung lo ha hecho siempre contra Apple, que es líder, pero Apple no lo ha hecho nunca contra Samsung. ¿Por qué? Porque ya saben que son los segundos, ¿no? Hemos visto casos muy recientes de una marca española que lanzó una lona gigante en mitad de Madrid y bueno, eso dio muchísimo que hablar. Me da la sensación de que buscamos ese salseo, ¿no? Muchas veces, antes que decir, oye, mi marca tiene estos valores o tiene esta calidad o tiene esta trazabilidad o lo que estás, en caso de que sea una marca de alimentos, lo que estás comiendo viene de este origen. En vez de darle vueltas a toda esta información que aporta mucho valor al consumidor, pues da la sensación que se deja de lado y vamos a hacer algo impactante y que la gente resuene por redes sociales. ¿Hasta qué punto es buena esta publicidad, ¿no? Yo estoy muy a favor de las gamberradas en general. Nosotros pusimos una lona, cuando hicimos la campaña, digamos, de las elecciones presidenciales del Fútbol Club Barcelona, le hicimos a la porta, le diseñamos a la porta la lona que estuvo en Madrid, al lado del Bernabéu, y fue un exitazo espectacular. Cuéntame un poquito más de esta anécdota. Ahora te contaré, me lo apunto, pero... Guardar archivo como. Exacto, guardar como 0001.xls. Entonces, yo estoy muy a favor de las gamberradas, pero muchas veces creo que una gamberrada hecha de forma genuina y muy alineado con tus valores, porque al final esto de la comunicación es un vicio,
guiño. Entonces, alineado con los valores, creo que puede ser una herramienta de comunicación muy interesante. Creo que esta marca de la que tú hablas, precisamente, ya es muy genuina en sí. ¿Realmente necesitaba compararse a otro referente? Yo creo que no, porque es ahí donde, y quizá aquí ya estamos en lo subjetivo y es muy personal, creo que ahí es donde empiezas a sangrar genuinidad, ¿no? ¿Realmente es necesario? Sí, ya tienes, ostras, ¿cómo creces? ¿Cómo te funciona? El posicionamiento de marca, la has clavado, has entendido muy bien dónde estaba tu nicho, has generado una comunidad de seguidores espectaculares, tienes una historia personal de éxito. Hace falta introducir al segundo, que además en esta categoría evidentemente vais a estar compitiendo, pero en preferencia y al final en imagen de marca, es que ni se te acerca. Creo que eso fue más una sobrada que un elemento genuino, ¿no? Y yo no soy muy pro de este tema. Y volviendo a Laporta, que fue espectacular. Cuéntame, porque fue, ¿qué pasó? Pues mira, y fíjate, y esto es uno de los claros ejemplos cómo la comunicación te puede dar una ventaja competitiva y ganarte unas elecciones, ¿no? Cuando trabajamos para Joan Laporta, al final trabajamos porque nos llamaron, no es que yo, ni aspecto político, siempre apolítico, a tal, pero es verdad que, ostras, si podemos hacer gamberradas, soy el primero que se sube al carro, ¿no? Y se dio cuenta que pasaba una cosa, que es que el barcelonismo estaba totalmente separado, estaba fragmentado, ¿no? Todo el mundo estaba buscando enemigos internamente, ¿no? Y él se dio cuenta que para unir al barcelonismo necesitamos a un enemigo exterior. ¿Quién es el enemigo por antonomasia de los barcelonistas? El Real Madrid. Dijo, ostras, tenemos que ir a hacer una gamberrada a Madrid, fue idea suya, con su director de campaña, Lluís Carrasco, que son mentes pensantes muy buenas, y nos dijeron, oye, Morillas, tenéis que montar una lona en Madrid de 70 metros, ¿vale? Y hay que diseñarlo todo por la noche, o sea, lo hicimos con alevosía, nocturnidad, o sea, podríamos estar condenados por la Audiencia Nacional por terrorismo, comunicativo, porque se hizo todo en secreto, pero realmente fue trending topic mundial y en ese momento pues ganó de facto las elecciones. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que la marca envíe un mensaje potente y genuino, porque entonces de repente, ostras, a la audiencia la dejas totalmente impactada, ¿no? Y esto todavía está en el recuerdo, se hicieron filtros de Instagram, mi LinkedIn petó durante una semana, nos llamaron partidos políticos de todo el arco ideológico. Y yo dije, no, a ver, tampoco nos vayamos a meter en según qué fregados, porque no... ¿Te metiste en un buen jardín? Sí, nos metimos en un buen jardín. Sí. ¿Quién habló más, los de Madrid o los de Barcelona? La verdad es que los dos tuvimos la suerte de que la prensa, la central lechera, que le llamo yo, enseguida se subió al carro y bueno, portadas a nivel nacional, a nivel internacional. Hubo incluso un colgado en Turquía que quería hacer la misma lona en el puente de Istambul. O sea, montamos una fiebre de la nada. Pero lo bueno, si te fijas, es que nosotros pusimos una frase que nos gustó mucho, que era ganas de volver a veros, ¿no? Que era una frase competitiva, provocadora, pero no faltaba el respeto, esto es importante, no faltaba el respeto, tenía cierta clase, ¿vale? Y hablaba un poquito de los valores del barcelonismo en el que nos sentimos todos integrados. Y esto yo creo que fue la clave, porque si hubiéramos sido más agresivos, o un punto mal educados, o un punto, digamos, nos hubiéramos pasado de la raya, no hubiera tenido tanto éxito, porque incluso en el otro lado del espectro, la gente de la Madrid, ¿sabes? Es que esta campaña es muy inteligente, está muy bien hecha, ¿no? Y yo creo que el tono, precisamente, que es algo muy humano, el tono de las cosas, fue muy genuino y ahí es donde yo creo que en esa campaña, en ese caso concreto, la pudimos clavar, ¿no? Vaya rollo te estoy metiendo, ¿eh? No, me parece muy interesante porque creo que es la clave cuando haces una gamberrada, como tú dices, hacerlo con respeto, hacerlo con el tono correcto y hacerlo de manera que quizás des que hablar, pero de una manera siempre que a ti te posicione como marca de, oye, mira lo que han hecho, qué bien hecho, con qué gracia y con qué elegancia se utiliza, ¿no? Aunque sea algo grande, aunque sea esa gamberrada nocturna, oculta, clandestina, como tú dices. Totalmente. Pero lo hicisteis con cierta elegancia, ¿no? Entonces eso siempre os deja bien posicionados. Yo creo que esto es muy importante porque si te fijas, estamos aquí en el Barcelona Culinary Hub y esto es importante, hay una marca de comida rápida que se le pasó por la cabeza hacer una campaña muy polémica en la Semana Santa y se fue a Sevilla para publicitar su producto vegano y dijo, pues una hamburguesa así de grande y dije, tomad y comed de él, ¿no? Sevilla, Semana Santa, tomad y comed de él una hamburguesa vegana. Evidentemente, explotó todo el mundo y creo que esto sí que es verdad que consiguieron los objetivos de awareness, de reach. Todo el mundo estuvo hablando del tema durante semanas, incluso meses, pero creo que esa campaña tenía un punto hiriente que no sé yo si a medio plazo será positivo para la marca o no será positivo para la marca, ¿no? Yo creo que tú puedes ser muy gamberro y muy genuino sin necesidad muchas veces de herir según qué sensibilidades.
Pero bueno, esto también depende de la cultura de cada compañía y de cada manager también, ¿eh? Porque al final el que decide es el que está arriba firmando los cheques, ¿no? Esto es así. Totalmente. Oye, Marc, vamos a hablar de redes sociales, de cómo han evolucionado durante estos últimos años, porque ha habido un boom y recordemos que las redes sociales empezaron siendo una especie de portfolio fotográfico, ¿no? Empezó Fotolog, Fotolog, ¿no? Era una especie de blog para uno mismo, para poder quizás escribir un poquito tus anécdotas diarias. Y poco a poco fueron surgiendo más redes sociales emergentes hasta que cada vez es un espacio de publicidad, es un espacio de shopping, es un espacio de inputs rápidos, impulsos directos. ¿Hay exceso de publicidad gracias a que estas plataformas han dejado el espacio libre para hacerlo? ¿Estamos saturados de publicidad, de anuncios? Mira, Karl Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Si Karl Marx viviera en el siglo XXI, te diría que las redes sociales son el opio de los pueblos, ¿no? Es decir, las redes sociales, de cierta manera, nos permiten expresar una imagen de nosotros mismos que muchas veces no es del todo real, ¿no? Porque te permite controlar mucho el mensaje, ¿no? Y esto genera, yo creo que genera un impacto muy negativo en la sociedad, porque como todo, lo llevamos siempre al extremo, ¿no? Y los extremos son siempre negativos, ¿no? Creo que genera adicción. Estamos viendo, por ejemplo, la incidencia que tiene en temas, digamos, de enfermedades o trastornos mentales, que esto en gente muy joven, por primera vez en la historia, la primera razón de muerte en España de la gente más joven de 18 años es el suicidio. Y esto, pues evidentemente, las redes sociales tienen yo creo que tienen cierta responsabilidad. Entonces, como todo, nos faltan siempre, cuando la sociedad crea herramientas de este tipo, y pasará lo mismo con la inteligencia artificial, más que tantos ingenieros informáticos y tanta gente de marketing, como yo, en la que me incluyo, necesitamos más filósofos, más sociólogos que nos ayuden a diseñar cosas con responsabilidad, ¿no? Es decir, porque al final estamos avanzando a una velocidad tan bestia que no tenemos capacidad de prever cuáles van a ser las consecuencias a medio y largo plazo. Está claro que las consecuencias en salud ya están apareciendo, ¿no? Y por tanto creo que es muy importante que haya una llamada a la responsabilidad. ¿Las redes sociales son importantes? Sí, nos han aportado muchas cosas, en cierta manera nos han unido más, nos han abierto un canal de comunicación que antes no teníamos, pero si esto lo llevamos al extremo, es donde la polaridad se invierte, ¿no? Y en vez de ayudarnos nos empieza a hacer la vida más difícil, porque nos sentimos más solos, porque vemos que el vecino tiene una cosa que tú no tienes, o hace ver, esto es muy importante, ¿eh? Hace ver que tiene una cosa que tú no tienes, pero pues, o por el carácter o por la sensibilidad que tú puedas tener, esto te afecta negativamente y te va aislando, hasta que un día dices, te levantas y dices, ostras, ¿y en este mundo qué hago si no puedo ser como el vecino que tiene 1 millón de likes y yo tengo 0, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que corregir lo antes posible, ¿no? Y las marcas aquí creo que tienen también muchísima responsabilidad. Marc, entonces, ¿crees que hace falta gestión emocional en las redes sociales? O quizás, me imagino, ¿no? En la educación, alguna asignatura que ya se empiece a hablar de cómo gestionar las emociones, pues precisamente para lo que comentabas, que la gente joven no tenga estos problemas de inseguridad, de compararse con otros. ¿Es necesario esta parte educativa también para manejar estas plataformas desde tan pequeñitos? Yo creo que es importantísimo, y aquí todos guardamos muchísima responsabilidad, ¿no? Los profesionales, las marcas, las familias, evidentemente pues las instituciones educativas, ¿no? Es muy importante que de una vez por todas hablemos de este tema y empecemos a trabajar de alguna manera, ¿no? Para darles herramientas a los jóvenes que vienen, pero también a los adultos que ya estamos, ¿no? Además, yo soy millennial, ¿no? Famoso millennial, que somos un poquito la generación perdida, ¿no? Porque es un poquito donde el ascensor se quedó enganchado, en vez de subir ha empezado a bajar, donde empezamos sin tecnología y ahora vivimos solo de la tecnología. Y este cambio, digamos, antropológico no lo estamos llevando muy bien y, por tanto, necesitamos trabajar emocionalmente para poder, digamos, adaptarnos a esta nueva vida, ¿no? Donde empiezan a aparecer factores que pues, no solo tocan la velocidad a la que vivimos, sino que nos someten a una incertidumbre tan fuerte que esto, evidentemente, tiene un impacto emocional y, por tanto, yo creo que sería responsable poder empezar a trabajarlo cuanto antes, ¿no? Interesantísimo. Volvamos un momento al tema que mencionábamos hace un ratín, esa campaña publicitaria que vimos recientemente. Se utilizó la figura de una influencer para captar muchísimo más la atención. ¿Y cómo crees que el marketing de influencers funciona para las marcas?
¿Y cómo funciona para el propio influencer? Es decir, la marca se ve beneficiada de esta figura que tiene muchísimos seguidores y el influencer puede vivir de esto. ¿Estas personas pueden llegar a ganarse la vida haciendo este tipo de trabajos? ¿Cómo va para cada una de las partes? Bueno, yo creo que el tema del influencer ha existido desde que existe la comunicación y el marketing. Lo que pasa es que antes lo llamamos embajador de marca, ¿no? Presenter en inglés, ¿no? Y ahora lo llamamos influencer, microinfluencer o youtuber, ¿no? Entonces, evidentemente son gente que por afinidad en valores o porque se identifica con una comunidad en concreto, pues no deja de ser un canal más de comunicación para la marca, muy efectivo además, porque hay lo que se llama una traslación de credibilidad, ¿no? Es decir, tú tienes, ahora imagínate que tú eres youtuber, tú no lo sé, pero imagínate que... Me gustaría serlo, vale. A veces me lo he propuesto, pero me hago un poco de síndrome del impostor. Bueno, nos pasa a todos, efectivamente. Sí. Entonces, pues ¿Tú querrías ser youtuber? No, yo querría ser ermitaño digital, es decir, que no tuviera tecnología alrededor mío. ¿Querrías ser anónimo? Sí, Anonymous y todo lo que tú quieras, pero encerrar una cueva analógica para tener tiempo para pensar, porque me gustaría poder, volver a leer temas de filosofía, de tratados de sociología, que no tengo tiempo, que me gusta muchísimo. Es muy interesante. Y es que no tengo tiempo y cada día vamos perdiendo un poquito más la capacidad de atención a las cosas, ¿no? Precisión por el detalle, son cosas que vamos renunciando en pro de poder hacer multitasking famoso, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro debate. Volviendo a los influencers, si tú, por ejemplo, eres una influencer que tienes pues 1 millón de seguidores, ¿no? Que se identifican contigo pues por tu simpatía, por tu desparpajo, que es algo que veo que trabajas muy bien y que agradezco mucho en esta entrevista, pues claro, al final esos seguidores en ti confían, ¿vale? Y todo lo que tú digas se convierte en cierta manera en un statement, ¿no? Es decir, ostras, si Paula lo dice, ojo, porque ante todo creemos en Paula. Esto se puede romper si de repente Paula traiciona a la comunidad y por ganarse muchos millones decide cambiar sus valores. Esto podría ser una forma de traicionar a la comunidad. Pero si no la traicionas, esa comunidad confía muchísimo en ti, ¿no? Entonces, la marca que se da cuenta del valor que tiene esta comunidad y de la credibilidad que tiene en ti, si hay una afinidad de valores y tú eres capaz de llegar a un acuerdo, pues puede funcionar muy bien, porque al final tú no dejas de ser una puerta a 1 millón de personas muy alineadas en torno a unos valores y en torno a lo que tú digas. Y por tanto, pues esto puede ser una herramienta de comunicación muy potente, pero como ya decía en Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por tanto, hay que ir con cuidado cómo se utiliza esto, porque al final es muy fácil prostituirse y traicionar algunos valores en pro de algunos euritos. Me da la sensación de que tanto los influencers como las marcas, por mucho que hagan las cosas bien, siempre aparecen haters. Siempre, pero ¿Por qué? porque está en el ser humano. Todos nosotros, pues evidentemente, la configuración de la personalidad cada vez es más compleja. Esto tiene que ver cómo está construido, pues desde que se forma nuestra consciencia de bien pequeñitos. Estamos sometidos a una serie de sucesos, algunos traumáticos, que configuran nuestra personalidad. Y al final cada uno tiene un poco un arquetipo, ¿no? Seguro que tú tienes un amigo que este tío lo quiero mucho, pero es un cenizo. O sea, siempre lo ve todo negativo, ¿no? Pues el hater de turno no deja de ser lo que llamamos antes cenizo, ahora lo llamamos hater. Que es alguien que vive constantemente en el espíritu de la contradicción, que siempre necesita llevar una voz contradictoria, aunque no tenga razón, ¿vale? Para sentir que no se alinea con la mayoría, ¿vale? Y esto pasará siempre, ¿no? Es un poco los 12 enanitos, el cascarrabias, siempre está de mal humor, ¿no? Siempre está enfadado, pero porque está en su personalidad y eso no lo va a cambiar. O sea, a un hater es como un tío que se cree que la Tierra es plana. No lo vas a sacar de su creencia absoluta porque está metido en su sistema límbico, ¿no? No deja de ser su personalidad, su forma de ser, y por tanto siempre van a existir los haters. Y yo soy amante de los haters, cuantos más haya, pues mejor, porque entonces le añaden un poquito de salsa a la discusión. Pero siempre lo sabrá porque es un tema de personalidad. Y al final, pues... Es curioso porque esta persona invierte su tiempo en transmitir algo negativo. Sí. Hay gente que vive de la energía negativa, hay gente que transmite energía negativa, que es súper desagradable porque llegas a casa y me he enchufado toda la energía. ¿Cómo es posible? He estado con un cenizo. Entonces, no pongáis a cenizos en vuestras marcas, como mínimo en vuestros equipos de comunicación. Yo creo que esto pasa muchísimo. Otra cosa de lo que pasa, por ejemplo, es que no sabemos gestionar a un hater, ¿vale? Muchas veces cuando hay... Me gusta más cenizo. Cenizo. Vamos a bautizarlo muy ya. Castizo. Cenizo. Cenizo, por Perfecto. favor. Cenizos, desaparecer de mí.
Al final, gestionar a los cenizos es muy complejo. Y nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, cuando hay crisis reputacionales, ¿no? Las marcas tienen crisis reputacionales. De repente, pues, Juego de Tronos se deja un vaso de un Starbucks en medio de una toma, nadie se ha dado cuenta, no sabemos si es buscado o no. ¡Pum! Crisis reputacional, porque claro, esto es como una ofensa, casi una religión, ¿no? Es un pecado capital, ¿no? Entonces, cuando hay un hater que de repente levanta la alfombra, y realmente sí que debajo de la alfombra hay mierda, perdón, he dicho mierda, no se puede decir también, levanta la alfombra y hay mierda, ojo, porque ahí la marca entonces tiene una crisis reputacional. Entonces, es muy importante que las marcas entiendan que pueden llegar a ser un altavoz del propio hater, ¿vale? Si no gestionas bien una crisis reputacional y de repente, porque tu respuesta es una respuesta no planificada, porque no tienes un plan de crisis, porque le das una respuesta en caliente, que esto ha pasado muchas veces, entonces al hater le estás dando lo que más le gusta, que es atención. Estás añadiendo gasolina al fuego, ¿no? Por tanto, hay que ir con mucho cuidado a la hora de gestionar cenizos, ¿vale? Porque si un cenizo te monta una crisis reputacional, a veces con más verdad, a veces con menos verdad, porque sabes que la gente nos creemos muchas veces los titulares, ¿no? De hecho, había una campaña del Times inglés, muy chula, creo que era del Times inglés, en los años 90, que te enseñaban cómo la perspectiva de un corto de repente cambiaba el titular, ¿no? Y cómo podían influenciar tu opinión cambiando la perspectiva de lo que estaba pasando, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Entonces, hay que ir, cuando pasa esto hay que ir con mucho cuidado porque hay que tener, pues, un plan. A veces no hay que hacer caso, ¿no? No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Para no añadir más gasolina, la gente se olvida de las cosas muy rápidamente y a veces hay que gestionarlo y hay que ver, pues, qué respuesta le damos, ¿no? Dejemos a los cenizos aparcaos, a un lado, que aparcados, que se queden tranquilos. Y, oye, Marc, como estamos aquí en Barcelona Culinary Hub, estaba yo dándole vueltas a cómo relacionar todo esto con el tema de la restauración y me ha venido a la mente cuando en el periodo pandémico, hablando de influencers, los cocineros empezaron a cocinar desde sus casas porque sus negocios cerraron. Y entonces ellos mismos se convirtieron en sus propios influencers. Es bonito, ¿no?, que una persona que se dedica a un oficio, que está acostumbrada al público, al contacto con las personas, de repente, bueno, tenga que buscarse la vida, bañárselas y a través de su plataforma, sus redes, bueno, siga haciendo lo que pueda y siga cocinando. Y se convierta en la propia inspiración para la gente que lo sigue, pues a través de las redes. Bueno, me pareció una manera divertida de poder seguir en contacto. ¿Cómo ves, o cómo ves tú el periodo pandémico y cómo ves que la figura de los chefs, pues oye, hayan utilizado las plataformas para hacer estas bueno, cocinas caseras, ¿no?, online? Sí, el tema online es todo un mundo también. Es todo un mundo. Mira, me parece una de las cosas más bonitas que nos ha pasado en la pandemia, porque fíjate que a un gran cocinero siempre le hemos juzgado por el final de su trabajo, ¿no? Por lo que nos pone encima de la mesa. Es algo que además desaparece muy rápido, pero detrás no solo hay un conocimiento técnico, hay una personalidad, hay una obsesión con algo. Son personalidades prácticamente artísticas, son grandes creativos que al final pues exprimen su arte a través de la cocina, pero claro, nunca teníamos acceso a la personalidad, ¿no? Tú te ibas a un gran estrella Michelin o no, ¿no? Pero siempre el chef se hacía la foto, ¿no?, casi por obligación de PR, ¿no?, de relaciones públicas. Pero dices, no, es que por primera vez tenemos acceso al proceso. Cómo David Muñoz con Cristina Pedroche cocinaban en su casa con un tono desenfadado y tal, decías, este tío es Dios. O sea, me encanta. O como Joan te enseñaba, yo aprendí a hacer 2 platos, que además triunfé en casa de mis suegros y esto me dio alas durante un tiempo. El broche de oro, se lo digo a Joan, esto, gracias. Entonces, fue espectacular porque por primera vez teníamos acceso casi a su corazón, ¿no? Es decir, cómo se comporta para producir a lo que estamos acostumbrados, todo lo que viene detrás, ¿cómo es? El sufrimiento, las palabras, el proceso, el trabajo, la entrega, la pasión. Y esto me pareció espectacular. Tuvo que venir una pandemia para enseñárnoslo, pero creo que fue algo muy top y muy positivo de un momento muy difícil también para ellos, porque imagínate, pasas de facturar 100 a facturar 0. En 24 horas, ¿eh? 0. De hecho, hay algunos cocineros que todavía siguen subiendo contenido a sus redes. Vemos esos reels, esos stories, por ejemplo, Jordi Cruz, ¿no?, Nando Joan, como decías, David Muñoz, que siguen todavía con esta conexión con su público, porque supongo que hay mucha gente que no puede acceder, a lo mejor económicamente, a sus locales o directamente son personas que no están siempre en sus restaurantes o que los vemos detrás de la cocina, los vemos, no los vemos, pero oye, a través de esas historias, esos reels,
podemos ver cómo es su día a día y podemos tener esa conexión tan cercana, ¿no? Es bonito. Yo creo que precisamente antes hablamos de un poco del rol de las redes sociales, ¿no? Y aquí se demuestra que bien tratadas y bien gestionadas son muy positivas, porque de repente se abre un canal que tú puedes estar en contacto con alguien que si no, pues a lo mejor en tu vida no podrías, ¿no? Y esto me parece algo que es muy democrático, ¿no? Democratizar las cosas, ya sea desde distintos canales o experiencias, me parece algo muy positivo para la sociedad, porque pues empiezas a entender la alta gastronomía, que es un aspecto cultural definitorio de nuestro ADN y de nuestro país, pues empiezas a conocerlo mejor, no te cuesta nada. Y esto pues, te permite ir construyendo criterio y creo que es positivo porque tiene un aspecto democrático y formativo. Ganan todos, ¿no? El problema es que cuando quitas a Jordi Cruz y pones a Kim Kardashian, ahí es donde yo me pregunto alguna que otra cosa, ¿no? Y con todo el respeto a Kim Kardashian, que seguro que hace grandes cosas, pero es el nombre que siempre sale cuando hablamos de estos temas. Es decir, para mí, cuando hay una transacción de valor real, es decir, conocimiento, experiencia, me parece muy positivo. Cuando es el show por el show, es aquí donde me cuesta un poquito más, ¿no? Marc, vamos a hacer una especie de visualización de futuro, a ver si te atreves a responderme a esta pregunta. Saco la bola. ¿Cuáles crees que son las tendencias de marketing gastronómico 2023 en adelante? Buena pregunta. Mira, es una de las cosas que cada vez más hacemos menos, intentar sacar la bola y hacer futurología, porque es que no se cumple nunca. Y al final uno se acaba frustrando, decir, ostras, porque aparecen cosas nuevas, aparecen nuevas técnicas, nuevas tecnologías que tú evidentemente desconoces y de repente ya te marcan, se convierten en tendencia muy rápidamente, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber principalmente una, ya la has dicho tú, es decir, creo que el utilizar las redes como canal de comunicación, digamos, o como herramienta que te permita expandir un poquito tu audiencia y tu target, creo que es una tendencia clave que vale la pena tenerlo en cuenta. Creo que lo genuino va a ser un elemento a trabajar también, es decir, ver un poquito qué puedes añadir tú desde tu aspecto más personal o más vital, creo que va a ser un elemento también interesante y que vamos a ver venir, ¿no? Vamos a ver también elementos que afectarán pues, al setting de producto, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial que te permitirán pues, expresar el porqué de un producto o el generar, por ejemplo, moodboards conceptuales de forma mucho más sencilla y yo creo que esto también lo vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que el desarrollo de muchos más productos gourmet, esto en los supermercados, ¿no? Gracias a colaboraciones con chefs. Nandu lo hizo muy bien con sus famosas croquetas en Amatller Origin, ¿no? Pero creo que vamos a ver muchas más colaboraciones, creo que vamos a ver una rotura también un poquito de las fronteras tradicionales dentro del mundo de la gastronomía, ¿no? Tenías 3 grandes segmentos, o 4, por así decirlo, desde la alta cocina hasta el fast food. Yo creo que todo se va a hibridizar un poquito más. ¿Por qué? Porque al final las personas ya no nos pueden clasificar en torno a variables sociodemográficas, sino que nos movemos por estados de necesidad, ¿no? Tanto me como una hamburguesa que está de vicio, por ejemplo, guiño, o me quiero ir al Sallà Can Roca o algo así porque quiero experimentar más un elemento experiencial, ¿no? Y transicionamos entre esos segmentos de forma mucho más fluida y rápida y por tanto yo creo que las fronteras tradicionales yo creo que va a ser una tendencia que empiecen a desaparecer, ¿no? ¿Te da la sensación que después del periodo pandémico, donde se ha tratado mucho el tema de la salud, del bienestar, la gente, o hay un sector de las personas que está preocupada por lo que ingiere y por ingerir alimentos más naturales, está leyendo más las etiquetas nutricionales, quiere saber de qué productor es ese alimento que compra en el supermercado? ¿Vamos a lo natural, a lo ecológico, a lo cero pesticidas, cero químicos? ¿Vamos hacia ese camino sostenible? Creo que no es una tendencia, creo que es una realidad ya. También es verdad que no hay que olvidarse de que la comida al final no solo es un elemento, no solo tiene un aspecto o responde a una necesidad nutritiva, sino que muchas veces tiene una implicación social o de estilo de vida, ¿no? Y a veces de indulgencia incluso. Muchas veces cuando tú tienes un ataque de ansiedad, la gran mayoría de las personas tenemos tendencia a solucionarlo comiendo, por ejemplo, ¿no? Cierto es. De ahí que haya productos que se llaman de indulgencia, ¿no? Hay una categoría que se llama indulgence, chocolates, comida rápida, todo esto es indulgencia pura, es decir, hoy me lo merezco, me como una pizza, una hamburguesa o no sé qué, porque considero que, mira, que estoy hasta las narices y he currado como un desgraciado y por tanto hoy
digamos, me premio de esta manera, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que la gente quiere conocer más, o sea, estamos en la época del conocimiento, lo natural ya no es una tendencia, es una realidad, todo lo que es sostenible, de origen orgánico, etcétera, etcétera, sobre todo no tan solo en productos, sino ya en cómo acompañamos el producto. El packaging, sí, ¿no? Entiendo economía que circular es clave, vamos a ver pues, más tendencias, temas de consumo a granel ya estamos empezando a ver también, pero yo os diría que aunque la gente quiera saber más, la gente no va a renunciar a momentos de indulgencia, no va a renunciar a momentos de experiencia, donde quizá pues, lo sano no es el primer punto de la lista, ¿no? Sí, quizás estamos en esa balanza entre cuidarnos, saber más sobre lo que comemos, pero luego compensarlo con otros momentos de, oye, voy a coger el teléfono y voy a pedir algo, que me lo traigan a casa, me como una pizza, lo que sea, ¿no? Me abro un vino, me tomo un cóctel. Podríamos decir que estamos intentando encontrar ese equilibrio entre comer sano o intentar encontrar el origen de los productos que comemos o cuidarnos, pero a su misma vez también queremos disfrutar, ¿no? Totalmente. Y queremos a veces no pensar o queremos no cocinar o queremos esa comodidad también. Totalmente. Entonces, de hecho, es bueno, en parte, ¿no? Encontrar ese equilibrio. 100%. Y aprovechando que estoy en la catedral de la formación culinaria, yo quiero, pues, a la audiencia, ¿no? de este podcast también hecho que estáis liderando, quiero decir que creo que la industria culinaria es una de las industrias con más futuro porque la gente está cada vez más sedienta de experiencia. Es una experiencia muy democrática, todos comemos cada día y todos tenemos alternativas muy variopintas y por tanto es una industria con muchísimo futuro, ¿no? Si tú me dices, hombre, ¿qué escogerías antes, la gastronomía o el petróleo? Pues está claro que la gastronomía le da 1000 puntazos, ¿no? Y por tanto yo creo que es una industria con muchísimo futuro, creo que es una industria que además tiene un vínculo con las personas muy emocional. Creo que además es un elemento cultural y por tanto creo que además económicamente es una industria que aparte de pesar mucho en nuestro PIB creo que da de comer a muchas personas en todos los sentidos, ¿no? Y en todas las direcciones y por tanto creo que es algo espectacular y que vale la pena apostar, ¿no? Marc, aquí en Barcelona Culinary Hub, como sabes, hay un máster en marketing gastronómico donde los alumnos, la gente joven viene a estudiar y aprender muchísimo. ¿Qué opinas de la importancia de formarse, de asignaturas como neuromarketing para saber cómo vender de una manera pues quizás más puntera, ¿no? ¿Qué opinas de formarse de esas asignaturas ahora que están resurgiendo, modernas y que te permiten pues visibilizar tu marca de una manera pues más inteligente, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que es importantísimo porque al final en el mundo profesional todos vendemos algo, ¿no? Sí, nos vendemos a nosotros mismos, todo el día hacemos marketing en realidad, ¿no? Todos vendemos algo, porque al final el que cobra a final de mes algo está vendiendo, el fruto de su trabajo, el fruto de su idea de negocio, el fruto de cualquier cosa, ¿no? Por tanto, cuando tú vendes algo significa que al otro lado de la ecuación tienes un tío que compra o una tía, ¿no? Es decir, tienes a alguien que compra y que por tanto está decidiendo apostar por ti y no apostar por otro, ¿no? Por muy básico que esa transacción sea. Por tanto, todo lo que sea trabajar para entender mejor a esa persona, desde los sentidos hasta las tendencias, hasta pues, las técnicas, las tecnologías, creo que es clave para llegar a conectar de verdad con esa persona y que, fíjate, te escoja a ti y no escoja al de al lado. Porque al final todos estamos constantemente compitiendo, ¿no? Y competimos en lo tangible, soy más barato que tú, soy más rápido que tú, tengo más colores que tú, pero también en lo intangible. Parece que este es un tío que sabe lo que dice, o este tiene un éxito porque todo el mundo habla de él, o realmente se ha recorrido el mundo y sabe pues, más que nadie, ¿no? Y al final creo que esto pasa indiscutiblemente por la formación, creo que aquí se hace muy bien, insisto, estamos ante la catedral en nuestra ciudad y probablemente en nuestro país y por tanto creo que vale la pena muchísimo apostar por ello. En nuestros equipos creativos hacemos lo mismo pues, porque creemos que es clave, ¿no? Recomendamos a la gente joven que se forme, joven y de cualquier edad que se forme, que no deje de aprender sobre todo. Y para finalizar este podcast, que ya terminamos, te voy a hacer una última pregunta, de estas preguntas un poquito dardo, trampa, un poquito trampa. ¿Qué opinas de ChatGPT y la inteligencia artificial que tanto está sonando estos últimos días, que está reventando las redes? Y cómo crees que puede ayudarnos o no en nuestras marcas también, pues para crear contenido, quizás? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que volviendo, insisto, al universo Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Podemos transformar ChatGPT en el próximo rincón del vago y que la máquina, no lo había pensado. Y que la máquina haga el trabajo por nosotros. Si hacemos esto,
se nos verá el plumero muy rápidamente, porque al final la máquina lo que hace, la máquina no hay que confundir inteligencia artificial, que para mí es un elemento más estadístico, con consciencia artificial. Es decir, la creatividad la seguimos poniendo los humanos. El tono, el desarrollar cosas que no existen, todo esto la máquina no lo puede hacer. La máquina lo que hace es analizar una cantidad ingente de datos, intentar sacar patrones, pero es que esos datos son limitados. Si todo el mundo lo que hace es construir sus apuestas desde esa lectura estadística, tarde o temprano la diferencia será inexistente, ¿no? Por tanto, si queremos que la máquina haga el trabajo por nosotros, creo que el resultado va a ser nefasto. Si utilizamos la máquina para lograr aprender más rápido de datos que pueden afectar a nuestro trabajo, pero la dosis creativa la seguimos poniendo nosotros, es donde creo que es ganador, ¿no? Porque al final tú cuando haces, pues, por ejemplo, ¿no? Mañana quiero lanzar un plato, hablo de un restaurante aquí, ¿no? Quiero lanzar un plato, lo primero que hago es estudiar mi competencia, ¿no? ¿Qué hacen en todos los restaurantes alrededor? Porque claro, tendré que ofrecer algo diferente, ¿no? No voy a poner el menú a 12 euros porque seguramente aquí tengo 25 más que hacen lo mismo, ¿no? ¿Vale? A día de hoy, ¿cómo se hace? Bueno, pues me voy restaurante por restaurante, voy analizando, invierto una cantidad ingente de tiempo en analizar, pero donde la aportación creativa es nula. Solo analizo. Cédele eso a la máquina, pero lo que vayas a hacer con esos datos luego lo tienes que seguir poniendo tú. Y para que esa propuesta sea relevante, tienes que seguir yendo a museos, tienes que seguir formándote, tienes que seguir equivocándote, tienes que seguir inventando, y es muy importante que no le cedamos la parte creativa a la máquina porque básicamente no la tiene. Muy importante esto que comentas y encontrar siempre ese equilibrio entre utilizar las plataformas que nos cede la tecnología con inteligencia, nunca mejor dicho, pero no podemos dejar de leer, de escribir, de aprender, de ir a museos, de llenarnos de esa cultura que tenemos tan cerquita y que quizás no la estamos aprovechando tanto. Marc, muchísimas gracias. Un placer. Consultora de marca Morillas, esto queda ya grabado, top. Y es un placer tenerte aquí en esta charla. Ojalá volvamos a hacer algún otro podcast y nos podamos ver o oír en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, bueno, gracias a todos, y es un placer contar conmigo siempre que lo necesitéis porque lo hacéis muy bien. O sea que muchas gracias. Para la gente que estáis en casa, escuchándonos, viéndonos, es un placer teneros en un episodio más y nos vemos en el siguiente podcast aquí en Barcelona Culinary Hub. Muchísimas gracias.